Hola a todos, soy Z-Dolph con un nuevo guión sobre qué hubiera pasado si Cell llegaba en su forma completa al pasado. Si eres nuevo, te invito a dejar tu suscripción al canal, activar la campana y seguirme en mis otras redes. Aunque antes de comenzar, quisiera pronunciarme respecto a un tema. Y es que aunque estuve un tiempo sin subir las teorías por las que muchos me siguen aquí, aunque estuve escribiendo algunas en ese tiempo, hubo colegas y suscriptores en ese tiempo que por decirlo implícitamente, ahora están con Kaiosama, no con nosotros en la Tierra. Así que aunque no pudieron ver los maravillosos videos en camino que seguramente habrían recibido positivamente, estos videos también van dedicados para ellos, y para quienes todavía siguen aquí, para conectar y emocionarse cuando no todo va bien en la vida. Comencemos ahora. Cuando Cell mató a Trunks y tomó su máquina del tiempo, él llegó para cuando llegaron Freezer y Cold porque la máquina estaba programada para dar con ese año, y Cell solo le había dado clic. Pero para caber en la máquina, tuvo que hacerse una larva para poder viajar. En este caso consideremos que Cell encontró una forma de encogerse temporalmente sin la necesidad de convertirse en una larva, así logrando encajar en la máquina del tiempo y logrando viajar al pasado. Para entonces, Trunks habría hecho su aparición frente a Freezer y King Cold para frenarlos. Entonces Cell, aún confundido por dónde se encuentra, decide dirigirse hacia donde se siente el poderoso ki de Trunks en Super Saiyajin. Así Cell logrando llegar y presenciar el momento en que Trunks corta a Freezer, donde la presencia de Cell habría llamado la atención de todos los presentes, sobre todo la de Trunks al ver que no conoce a aquel monstruo, ni que su madre le haya hablado de aquel. Los demás guerreros impresionados se mantendrían ocultos con su presencia al no tener explicación todavía, ni sobre si aquellos dos desconocidos sujetos aparte de Cold están del lado de ellos o no. Trunks y Cold bajarían al escenario y se preguntarían por aquel otro presente del momento. Aquel se acerca a ellos y se sorprende al ver que tanto Trunks como el padre de Freezer están vivos, así como lo estaba Freezer, mencionando que entonces aquella máquina en la que se subió era para viajar al pasado, y dio en el pasado del que Trunks viajó antes de matarlo. ¿Que tú me mataste? ¿Quién eres y de dónde vienes? Oh, verás, mi nombre es Cell, y vengo del futuro, soy una creación del Dr. Makihiro al igual que los androides 17 y 18, solo que yo fui creado con el propósito de absorberlos para perfeccionarme. También tengo células de Goku, Piccolo, Freezer, incluso tuyas King Cold, las cuales fueron recolectadas durante los años por un nanobot. De hecho en el presente aún no es creado, pero despertaría en 20 años más en el caso, pero ya es lo suficientemente fuerte para acabar con ellos y luego esperar a que los androides sean terminados y absorberlos. Trunks se impacta, y en su mente piensa que empeoró la línea de tiempo ahora con su presencia, mientras que Cold se reiría ante Cell, pensando que es todo un circo, y que al igual que aquel chico llamado Trunks como él mencionó, solo están actuando. King Cold se lanza en contra de Cell, quien le responde con un golpe en el estómago, poniéndolo de rodillas, donde Trunks decide atacar con su espada, recibiendo un colazo de Cell como contraataque. Oh Trunks, parece que morirás de nuevo en mi contra, no sé por qué una versión posterior tuya iba a viajar a este mismo día. Trunks se levanta y contraataca a Cell, mientras que Piccolo habiendo oído todo pensaría que deben intervenir a favor del Saiyajin. Por otra parte, Cold se levanta y decide atacar nuevamente a Cell, pero Cell se libra de ambos y los manda a volar, provocando que los demás guerreros Z aparezcan para el ataque, mientras que Cold tras la muerte de su hijo y ver que alguien lo supera, junto a la presencia de otros guerreros, y reconociendo a Vegeta, decide transformarse en su tercera forma. Hay que recalcar que cuando Cell apareció y peleó contra Piccolo fusionado con Kamisama, Cell era inferior a este, a comparación de cuando volvió a aparecer después de absorber muchas personas. Así que sigamos. Piccolo se quita su traje pesado y se pondría en contra de Cell, ya que hasta el momento el poder de Cold seguiría siendo inferior al de Cell. Cold como estrategia, le pediría a Cell que lo ayude a vengarse de ellos, y a cambio le regalará unos planetas. El bioandroide se ríe de sus dichos y le dice que se haga cargo de quien quiera, pero si se mete con él, lo lamentará. Cold entonces decidiría meterse contra Trunks y Vegeta para vengarse por Freezer, y por el hijo del Saiyajin que fue considerado rey. Trunks se habría visto superado por el demonio del frío y empezaría a resistir contra él, mientras Cell tendría a los demás contra las cuerdas. Esto habría llamado la atención de Goku, quien aún a 3 horas de llegar, antes confiaba en el poder presente de Trunks, pero ahora al sentir una gran concentración de campo de batalla junto a un ki desconocido que se parece al suyo y de otros conocidos, decide teletransportarse a la zona. Así con su presencia dejaría sorprendidos a los presentes, quienes se quedarían con la pregunta de lo que acaba de hacer.
Goku les dice que eso tendrá que esperar, ya que la situación parece estar fuera de control. Goku eleva su poder y se transforma en Super Saiyajin, donde Piccolo le dice que aquel joven con chaqueta y espada que está en Super Saiyajin está del lado de ellos, y que tanto él y el sujeto verde llamado Cell vienen del futuro, aunque de futuros distintos. Goku medio confundido dice entender la situación y les dice que se aparten a excepción del chico del futuro. Los demás procederían, mientras que Cell se vería impactado por la presencia de Goku. King Cold decidiría pasar a su forma siguiente, pero Cell aprovecharía que bajó su guardia para clavarle su cola en el cuello y empezar a absorberlo, dejando impactados a los demás por ver cómo el padre de Freezer se empieza a desvanecer, mientras Cell incrementa sus poderes. Goku y Trunks se preparan para el ataque, elevando sus poderes al máximo, lanzándose a pelear. Pero Cell con su nuevo poder logra golpearlos al mismo tiempo y hacerlos retroceder, y para hacer una demostración de sí mismo, les arroja un Kamehameha. Goku sujeta a Trunks y se teletransporta a la espalda de Cell para salvarse del ataque, pero Cell desvía su Kamehameha hacia donde están los demás, y aunque Goku pudiera teletransportarse hacia ellos no alcanzaría a detectar un ki lejano a tiempo como para alejarlos de la zona, debido a que llevarlos hacia Trunks haría que Cell voltee hacia ellos. Por lo que Goku de todas formas se teletransporta hacia ellos y cruza sus brazos hacia su rostro para intentar protegerse, pero el ataque explota, empujando a los demás debido al impacto, mientras que Goku sufriría daños por la resistencia. Los guerreros Z decidirían retomar la oportunidad de ayudar pese a lo que les diga Goku, así decidiendo lanzarse a pelear. Cell se reiría y diría que sin importar cuántos ataquen, nadie podrá contra él. Piccolo por telepatía le diría a Goku que haga a la Genkidama como contra Freezer, en donde Goku decide apartarse y regresar a su forma base para empezar a reunir energía. Pasados varios minutos, en donde por unos momentos Gohan habría podido mover un poco a Cell debido a su aumento de poder temporal por sus poderes ocultos, y algunos Kikoju que Tenchin-Han ya perfeccionó, habrían logrado mantener ocupado a Cell. Así Krillin habría usado el Taiyoken para cegarlo, y aprovechar entre todos cargar su mejor ataque para impactar en él, los cuales no harían mucho. Goku habría terminado de formar su Genkidama, y la arrojaría contra Cell. Cell había recuperado la vista y decidió poner resistencia al ataque, y asimismo el monstruo empezaba a devolver la gran bola de energía. Vegeta estaría sorprendido al ver que sea más grande que la que usó contra él en la primera vez. Goku entonces decide convertirse en Super Saiyajin, logrando que su Genkidama gane terreno y su oponente se vea en problemas. Cell aún pese a la resistencia, con sus manos haría un Kamehameha en cada una para intentar responder, en donde Piccolo arroja un Macanco Sapo en sus espaldas para contrarrestarlo. Vegeta muy molesto arroja un Galiljo, y así los guerreros empezarían a tomar su iniciativa y lanzar sus mejores ataques con tal de ayudar a Goku a ganar la pelea, ya que si Cell se distrae contra ellos, es obvio que dejaría ganar la Genkidama. Cell elevaría su aura para protegerse de los ataques, pero los guerreros se alejarían lo suficiente para que no logre impactarlos. Goku se estaría desgastando debido a las previas heridas que recibió contra Cell, por lo que decidiría hacer algo arriesgado para ponerle un fin pronto, y utiliza el Kaioken dentro del Super Saiyajin, haciendo más grande su poder y consiguiendo que la Genkidama explote debido a la presión. Goku habría perdido el Super Saiyajin y habría caído a la tierra debido al desgaste, donde entre los demás lo auxiliarían. Donde pese a ello, Goku lograría levantarse, y es cuando Trunks se acercaría y le diría que necesitan hablar a solas. Pese a los peros de los demás, Goku diría que está bien, ya que él los ayudó con la situación, donde Piccolo ya al menos había logrado escuchar antes a la distancia a Cell mencionar el nombre de Trunks, pero no quería involucrar ciertos conflictos debido a su chaqueta de corporación cápsula. Entonces empezaría desde el inicio contando de que su nombre es Trunks, hijo de Bulma y de Vegeta, y como acaba de descubrir, viene del futuro, y era para advertirles sobre lo que sucedería dentro de 3 años, de que un par de androides creados por el Dr. Maquijero de la Patrulla Roja empezarían a generar caos, en el que solo Gohan sería el sobreviviente. Tal así como fue su maestro, pero hace unos años también murió, donde Goku quedaría con la pregunta sobre qué pasó con él, si también los androides lo mataron. Donde Trunks contesta que no, que él murió antes debido a que tuvo una enfermedad del corazón de la que no se pudo salvar, pero que ahora mismo trae una cura que fue creada en el futuro, y que no debe olvidar tomársela para estar listo para la batalla. Y por lo menos ya entonces encontrarán la forma de prevenir a Cell en este presente
presente, ya que tendrá que averiguar también cómo detener al Cell de su futuro. Entonces Trunks se marcharía, mientras que Goku y Piccolo contarían las partes relevantes a tomar en cuenta, y Goku con su teletransportación iría a la torre de Karin a buscar semillas del ermitaño para poder recuperarse. Debido al desgaste de Goku usando el Super Saiyajin contra Cell, sus síntomas de enfermedad se manifestarían tiempo antes del 12 de mayo como en el futuro original, y Goku se tomaría su medicina a tiempo. Así como también habrían llevado a cabo el arduo entrenamiento de 3 años, pero una semana antes, Goku tras recordar el presenciar el poder de Cell, y considerando que aún no ha superado aquel poder, y que Trunks le contó que los androides tenían un poder al menos competente al de Cell antes de absorber al padre de Freezer, Goku consideró la idea de usar la habitación del tiempo para superar los poderes de un Super Saiyajin. Aunque Goku buscó la oportunidad de contactar con Vegeta, pero decidió inmediatamente contarle la idea a Gohan y Piccolo, quienes convencidos decidieron acompañarlo. Así para que también Gohan pueda alcanzar el Super Saiyajin, sobre todo tomando en cuenta que Trunks mencionó que ni Gohan siendo un Super Saiyajin pudo contra los androides. Por lo que Goku se teletransporta con Gohan y Piccolo al templo de Kamisama, entrando Goku y Gohan primero al entrenamiento, el cual tendría un parecido con el que se llevó originalmente. Pero algo de lo que no se pudieron dar cuenta los demás, es que Cell pese a ser consumido por la Genkidama, una pequeña célula de él quedó intacta durante mucho tiempo. Al momento de ya estar perdido, y habiendo analizado que Piccolo en una ocasión se regeneró durante la batalla, decidió aunque fuera, concentrar sus células en uno de sus dedos, amputándoselo y arrojándolo a gran distancia para que una parte de él sobreviviera. Después de meses costándole concentrarse en esa parte, logró volver a ganar tamaño hasta recuperar forma, quien decidió mantener su ki oculto y esperar a que el Dr. Makihiro preparara a los androides para llegar por él y absorberlos. Entonces así fue como Cell se encontró con el Dr. Makihiro y le contó todo sobre él, su viaje en el tiempo y lo demás. Por lo que el Dr. Makihiro decidió dejarle absorber a los androides 17 y 18, así logrando alcanzar su forma perfecta. Volviendo al presente, Goku y Gohan habrían logrado el Super Saiyajin Full Power y habrían salido de su entrenamiento, y al otro día habría entrado Piccolo, con resultados fantásticos al terminar. Llegando al 12 de mayo, Cell habría ido con el Dr. Makihiro y 19 a preparar el ataque, pero Cell se mantendría con el ki oculto para sorprender a los presentes una vez que se encontraran a los androides y se dieran cuenta de que no eran los esperados. Una vez que Yamcha es atrapado y todos van por él, confrontarían a los androides sabiendo de quiénes se trata. Llegan muy tarde amigos, sabemos que llegarían en este momento, tenemos un amigo bastante común que nos trajo la información que ustedes creían estar adelantados, pero les hemos ganado. Los guerreros Z se quedan sorprendidos, y es cuando cerca de ellos alguien elevaría su ki y caminaría, preguntándoles si acaso lo recordaban. Se trataba de Cell en su forma perfecta, dejando impactados a los presentes. Así es Goku, Piccolo y todos ustedes, es Cell en su forma perfecta con los androides 17 y 18. Pensé que Trunks estaría con ustedes para presenciar este acontecimiento, pero de todos modos Cell espera ansioso matarlo nuevamente y vengarse de ustedes, mi creación perfecta, y espero que el Cell de este presente también logre lo suficiente posteriormente. ¿Qué pasará ahora que las cosas han cambiado? Esto y más en la parte siguiente una vez que reúna entre unos 1500 y 2000 likes. Guión escrito el 5 de septiembre y 8 de septiembre del 2024. Recuerden estar suscritos y apoyar más contenido en este canal. Saludos para Eduard Q, Candas, Dicasti, Tío Warrior, Shadow, Butenx, Tomia F, Prometeo, José Cars, Bellito GTA y más, José Teorías y más, Máximo Leguizamón, entre otros. Hasta la siguiente.